La reforma laboral y la ley de emprendedores han posicionado a las sociedades laborales como la fórmula jurídica ideal para el emprendimiento colectivo. Las sociedades laborales siempre han estado posicionadas como una forma jurídica interesantísima a la hora de emprender. Siempre ha sido así a lo largo de la historia de nuestras sociedades laborales, porque es una fórmula jurídica de economía social que tiene una serie de ventajas, como es el hecho de que los socios trabajadores están en el régimen general de la Seguridad Social con derecho a paro, siempre. Además, nos encontramos con la posibilidad de que estos socios trabajadores, cuando se autoemplean, tienen derecho al pago único de la prestación por desempleo. Además, nos encontramos con que han existido, y de conformidad con la normativa y de conformidad incluso con la Constitución española, siempre han tenido derecho, desde el punto de vista del autoempleo, a incentivos y ayudas. Y además también podemos decir que nuestras sociedades laborales siempre han tenido una fiscalidad interesante. Hay que decir que con estas reformas, estas modificaciones normativas, se ha mejorado aún el posicionamiento como forma jurídica de emprendimiento. En concreto, nuestras sociedades laborales pueden acogerse a una serie de instrumentos que han establecido la reforma laboral, como es el convenio colectivo de empresa. El convenio colectivo de empresa es un instrumento que, si bien puede tener una cierta conflictividad como cuestión, digamos, que se opone al convenio colectivo del sector, si bien puede tener algún tipo de conflictividad en una empresa con trabajadores no de economía social, no sociedad laboral, en nuestras sociedades laborales es un instrumento de autorregulación. Son los propios socios trabajadores los que determinan sus salarios y sus seguros sociales, con la importancia que tiene esto desde el punto de vista del autoempleo y sobre todo al inicio de la actividad. Pero es que hay que decir que además que hemos mencionado antes el pago único, pero es que con la reforma laboral y con la ley de emprendedores se permite compatibilizar no ya pago único, sino la propia prestación por desempleo con el salario que perciba, en este caso, los socios trabajadores. Pueden compatibilizar, si se le hace un contrato de fomento de emprendimiento, pueden compatibilizar lo que es la prestación por desempleo con el salario. Además, hay que decir que estas normas han establecido unas bonificaciones concretas a los socios trabajadores, a los menores de 30 y a los mayores de 45 años, hasta 3 años, si usan el contrato de fomento de emprendedores, y además se han establecido unas bonificaciones específicas de economía social para los menores de 30. Y también hay que decir que tras estas modificaciones normativas, el pago único, que llevaba aparejado una exención fiscal, ahora en 2013 la exención fiscal es de la totalidad de la prestación, con lo cual es un instrumento financiero también muy interesante en nuestras sociedades laborales en este año 2013. Bien, la capitalización por desempleo ha sido siempre el instrumento financiero ideal para este tipo de formas jurídicas. Concretamente, en las sociedades laborales tenemos además la posibilidad de que el pago único se justifique con la capitalización en el propio capital social de la empresa. Es decir, no se requiere de una justificación mediante facturas, mediante compras, sino que basta con aportar el dinero que nos da la prestación en el capital social de la propia empresa, con lo cual es el propio socio trabajador el que decide qué porcentaje mete. Que quiere meter el 100%, simplemente basta con que lo capitalice, o si quiere meter menos, es una decisión personal de él. El único requisito que tiene que tener una persona para acceder al pago único de la prestación por desempleo en este tipo de empresas es tener 3 meses de prestación. Los administradores de las sociedades laborales siempre han tenido una cierta conflictividad, como el resto de los administradores del resto de la forma jurídica, pero en nuestras sociedades laborales, en principio, el administrador de una sociedad laboral tenía derecho a paro. Hay unas normativas que no estaban suficientemente claras y el Servicio Público de Empleo Estatal algunas veces negaba la prestación por desempleo. Bien, la Ley 27/2011 ha establecido, una ley que a estos efectos ha entrado en vigor el 1 de enero de 2013, ha establecido que, sin lugar a dudas, el administrador de una sociedad laboral está en el régimen general puro, con derecho a la prestación por desempleo y el derecho al fondo de garantía salarial.
Hay que decir solamente que en el caso de que sea empresa de más de 25 socios trabajadores tendrá otro tipo de regulación, pero cuando somos menos de 25 socios trabajadores, el administrador, el consejo de administración, los órganos de administración están incluidos sin lugar a dudas en el régimen general con su paro y su fondo de garantía salarial.